Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa las 7 novelas de Jane Austen. Un nuevo programa sobre la serie que estamos haciendo en el canal de Jane Austen. Si no habéis visto el primer programa que ya tenemos en el canal sobre su vida, id raudos a verlo, porque no podéis llegar a este programa que estamos haciendo hoy sobre su obra sin haber visto su vida. Os lo recomendamos un montón. Tiene una vida súper interesante. Va a ser el contexto suficiente y necesario para conocer un poquito también su obra hoy. Y si ya habéis visto su biografía, seguro que ya estáis con ganas de que os contemos cosas sobre sus libros. Un sumario, os hago un resumen. 7 libros, que es lo que hemos anunciado en el título del programa. 7 libros os vamos a comentar hoy. Vamos a ver, se lo decimos Lourdes, ¿no? Hay un pequeño, yo creo que pequeño, Lourdes que dice que es más gordo, bueno, pero vamos a hacer un pequeño spoiler, bueno, o un medio spoiler, así que ya os avisamos que algo de spoiler va a haber. No se puede hablar sobre libros, no se puede hacer sinopsis de libros, no se pueden comentar libros sin contar algo de los libros. Claro. Así que todo aquel que no quiera que le contemos, pues que no nos vea o que se salte el libro. Si hay, por ejemplo, mira, tú ya te has leído Sentido y Sensibilidad y quieres escucharnos, vale. Que en cambio Orgullo y Prejuicio no te lo has leído, te lo saltas, pues ya está. O sea, sí. Pero que algo de spoiler vamos a hacer, ¿no, Lourdes? Sí, hombre, a ver, un spoiler moderado. No vamos a contar el final. Hemos estado discutiendo sobre eso. De la novela. Sí, es que es muy difícil saber hasta dónde se llega. Pero bueno, yo creo que hay cosas que se pueden decir, cosas que pasan, por ejemplo, al inicio de la novela, ¿no? Y que te hacen un poco seguir ese planteamiento para saber un poco de qué va o qué personajes va a haber. Y así, pero bueno, intentaremos comportarnos. Yo quería, Lourdes, yo quería contar hasta y el asesino fue el mayordomo, y Lourdes en cambio solo quería decir Orgullo y Prejuicio. Hombre, no es eso. No, estamos ahí los dos. Lourdes quería contar muy poco y yo quería contar un montón. Así que bueno, intentaremos ser moderados, pero claro, spoiler va a haber, ¿eh? Un poquillo. Un poco mediano, claro. Es bueno, que algo os lo vamos a poner aquí, está la etiqueta. Mira, ya la estáis viendo. Spoiler, es que luego llega mucha gente y dice, es que esto no es así, ¿no? Sí, soy. No, pues ya os lo estamos diciendo, que hacemos un poquito spoiler. Y dicho esto, os hago una enumeración rapidita de los libros que tiene, que son 7, más 2, 9, pero bueno, los últimos que son inconclusos no les vamos a comentar, solo los 7 que tiene, los 7 conocidos que se han publicado completos, ¿no? Y mira, el primero, por orden cronológico, Sentido y Sensibilidad, publicado en 1811, Orgullo y Prejuicio en 1813, Mansfield Park en 1814, continúa con Emma, 1816, La Abadía de Northanger, 1818, a partir de aquí ya son póstumos, publicados póstumos. Luego, Persuasión, 1818, y Lady Susan, 1871, también póstuma. Dejamos fuera los Watson y Sanditon, ¿no? Que esos les dejamos fuera porque son inconclusos, así que vale. Así que vamos a empezar con el primero. Vamos a ir enumerando de uno en uno. Os vamos a contar un poquito la historia de cada uno, un poquito la sinopsis. Vamos a hablar y vamos a comentar un poco qué dice la gente en general y luego nuestra opinión. Principalmente, nuestra opinión quiere decir la opinión de Lourdes, porque yo he leído uno y Lourdes ha leído todos los demás, así que, pues hombre, yo os puedo dar mi idea, pero es que una escritora más del gusto de Lourdes, y bueno, pues creo que está mejor ella, más capacitada para que os cuente las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poquito con el primero, ¿no, Lourdes? De forma cronológica, vamos. Sí. Sentido y Sensibilidad, ¿te parece bien? Sí, vale. Sí, porque bueno, así vamos a ir un poco viendo cómo evoluciona esta escritora también, ¿no? Y en 1795, Jane Austen comienza a redactar lo que será Sentido y Sensibilidad en su residencia de Inglaterra, escribiendo con discreción en un cuadernito que ocultaba cuando ingresaba alguien a la sala, o sea, en plan oculto. El texto se tituló inicialmente Elinor and Marianne, concebido como una novela epistolar estructurada mediante cartas que se enviaban las protagonistas. Con el tiempo, Austen transformó
esta versión en ya una narración en tercera persona, otorgándole el título definitivo de Sense and Sensibility. Sí. Y fue la novela, pues la primera novela de Austen, publicada durante su vida en el año 1811, como hemos dicho, en octubre de 1811, y de forma anónima, simplemente ponía by a lady, que estaba escrito por una mujer. La autora y su familia costearon la impresión mediante un sistema que había de publicación por suscripción. Asumiendo riesgos económicos, alcanzó un éxito moderado para la época, pero bueno, Austen obtuvo un beneficio, pues hombre, aproximado de 140 libras, que para ellos era una suma considerable, sí, ¿no? En el contexto en el que estaban, consolidando así una trayectoria ya como escritora publicada, ¿no? Ahí un poco ese lanzamiento. Sí, sí. Y vamos a ver de qué va, ¿no? De qué va la novela. Pues la novela narra la historia de dos hermanas, Elinor y Marianne Dashwood, quienes, tras el fallecimiento de su padre, enfrentan dificultades económicas debido a esas leyes de herencia que había en Inglaterra en esa época, que impiden que las hijas reciban la fortuna, la cual pasa a un medio hermano que se llama John, que tenían, quien, influido por la esposa, Fanny, pues les brinda una ayuda mínima. Entonces están con la madre, o sea, junto a su madre y a la otra hermana, ellas tres se trasladan a vivir a una vivienda más modesta que se llama Barton Cottage. La obra se articula en torno a dos ejes principales. Elinor, la hermana mayor, que encarna ese sentido, la razón, pues la prudencia, la contención, mientras que Marianne representa la sensibilidad, la emoción, la pasión, el amor. Marianne se enamora de Willoughby, un joven encantador que, bueno, tras prometerle ahí un romance idealizado, bueno, pues pasarán una serie de cosas por que las no vas cuales... a decir, ¿no? Que no vas a decir. Que no voy a decir. Bueno, pues ya sabéis. Bueno, ¿no? ya sabéis lo que es una novela romántica, ¿no? Amores, ¿Y hasta dónde vas a llegar? desamores... Hasta aquí, o un cacho más. Veremos qué vamos a contar. Bueno, la cuestión es que pasan pues por momentos de aflicción, de alegría, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Todo lo que pasa en una novela romántica. Y la otra hermana, la mayor, Elinor, se enamora de Edward Ferrars, quien está comprometido ya con Lucy Steele. No obstante, bueno, pues Elinor mantiene la compostura, priorizando el bienestar de su familia. Y bueno, está ahí ese amor, ¿no? que tiene y demás. Pero bueno, vamos a ver, ahí sucederán cosas también. Entonces, pues lo que es básicamente la novela va a abordar esas desilusiones, crecimiento personal también, el tránsito de la pasión al amor maduro. Bueno, pues así se suceden muchas cosas, enfermedades, bueno, habrá mucha gente por en medio también, que no van a visitar, mucho, no os quiero decir mucho, bueno, pero veremos sobre todo la sociedad de la época, esa sociedad en las que las mujeres y los hombres, bueno, tienen una serie de problemas sociales, ¿no? Socialmente, ¿no? Por el qué dirán y qué opinarán y, bueno, un montón de cosas y van a estar ahí, pues, bueno, decidiendo sobre la vida de estas personas o más que decidir, influyendo sobre la vida de estas personas, ¿no? Todo esto. Bueno, a que seguro que queréis saber ahora qué opinan los lectores. Pues he estado investigando, he hecho un poquito de deberes y he estado viendo a ver en general así un resumencito de lo que dicen los lectores, así lo que más me ha gustado, ¿no? Mira, Lourdes y amigos, ¿no? Y amigas, sigue cautivando esta novela a todos los lectores más de 2 siglos después de su publicación, que ya es una pasada para este tipo de libro, ¿no? ¿Qué se valora? Especialmente pues la vitalidad de sus personajes, que es lo que más le gusta a la gente, la sutileza de la ironía de Austen, que bueno, eso es importante, ya lo sabéis, y esa habilidad que tiene la escritora para presentar los conflictos humanos que resultan cercanos incluso a los lectores de ahora, del pleno siglo XXI, ¿eh? Sí. O sea que los personajes llenos de sus virtudes, llenos de sus defectos, que gusta mucho, y ese tratamiento que da de las emociones, también del tratamiento que da de las decepciones, porque esta novela es de decepciones, y esa esperanza que siempre impregnan todas sus páginas, es lo que más valoran todos los lectores. Eso es lo que he encontrado. Luego me he ido, por ejemplo, a una plataforma, ¿no? Me he mirado en Goodreads.
Pues a ver, ¿cómo está ahí en esta plataforma, no? Y esta novela tiene, por lo que yo he visto, más de 1 millón de valoraciones. Uy, 1 millón, muchas. que es un montón. Y le han colocado así de media, pues un 4/5. Que es alta, ¿no? Pues está muy bien, Está ¿no? muy Un bien. 4/5, una novela de 200 años, que tiene, pues esto le da una vigencia, como siendo que es un clásico literario, pues una vigencia a tope, ¿eh? Tú date cuenta. Así que, ¿cómo dicen, o qué dicen nuestros lectores? Pues una novela la clasifican como súper atractiva para los que están buscando una historia de amor, para los que están interesados también en un retrato social de aquella época georgiana victoriana, y además con un toque de humor y ironía, pero no en plan burdo, sino elegante. Es lo que dice la gente. Les gusta mucho esa ironía elegante, ¿no? O sea que bueno, aquí os dejo más o menos lo que dice la gente. He mirado también a ver qué pasa, la crítica formal. ¿Qué dijeron en su época? ¿No? ¿Qué dijeron en su época sobre esta novela y qué dicen ahora, ¿no? Bueno, mira, como esta novela se publicó en 1811, ¿verdad? Pues en aquella época que estaba empezando nuestra escritora, pues tuvo una acogida moderadita, ¿eh? Sí que la crítica valoró ese estilo Western y Austen muy natural, con muy moral. Es una historia moral, les gustó, ¿no? Mucho. Y bueno, pues la reconocieron, pero no tanto, no como el reconocimiento hoy en día. Bueno, ¿sabéis lo que? Mira, la crítica dijo, es entretenida, dijeron, ¿eh? Con personajes bien delineados, dijeron sí, los críticos estos estirados victorianos, o georgianos, perdón. Dice, aunque Austen, dicen así, aún pues no se percibe como una gran autora, dicen, de la literatura inglesa contemporánea, porque eran muy estirados los críticos, o sea, tenía que ser una cosa como muy profunda, ¿no? Pero en la actualidad no, en la actualidad pues la crítica, os podéis imaginar, la crítica, igual que lo que os he dicho de los lectores, pues dicen que esto es fíjate cómo ha cambiado una crítica del otro, os voy a decir, dicen que es una pieza fundamental de la literatura inglesa de todos los tiempos. Esta novela, sí, porque tiene una estructura clara, porque tiene profundidad psicológica, porque de los personajes, porque Austen sabe retratar a los personajes de una forma magistral. Algunos críticos, mira, que recabado, por ejemplo, como Tony Tainer y Clary Tomalin, subrayan que esta novela aparentemente romántica, dicen ellos, pues sí es verdad que engaña un poco, pues constituye una observación crítica de la dependencia importante económica de las mujeres y de las injusticias sociales. Sí. De fondo es el eco que tiene esta novela, eso nos dicen los críticos. ¿Tú qué te pasa? ¿Verdad que yo creo que también, ¿no? Sí, mucho. Sí. Y mucho. luego una cosa, ¿sabes qué dicen? Que me ha gustado mucho, que no se dice tanto, pues que Jane Austen escribía con una prosa cuidada y elegante. No todo el mundo escribía con esa prosa en su época, ¿eh? Así que bueno, yo creo que ya es tu turno de darnos una recomendación de esta para los lectores que quieran leer esta novela. Danos una recomendación y pasamos a la siguiente, ¿eh? Pues sí, bueno, ¿qué os puedo decir, no? Que Sentido y Sensibilidad es una forma excelente de introducirte a lo que son las novelas de Jane Austen. Es un texto que se puede leer incluso en diferentes etapas de la vida, no importa si eres joven o más maduro, porque la juventud te permite explorar esa fuerza que tienen las pasiones, los sueños. En la madurez se reconoce ese valor de la calma, la reflexión, ¿no? Que nos están presentando, porque como aquí hay dos hermanas de dos diferentes edades, pues cada uno se puede ver representado en una de ellas, ¿no? En la hermana mayor, Elinor, en la menor, Marianne. Y es una historia que conjuga pues ese humor en ocasiones, emoción y esa crítica social, ¿no? que sigue resonando en la actualidad. Y bueno, se recomienda su lectura porque te hace reflexionar, te provoca esa reflexión, te emociona, es entretenida. Eso es verdad, es entretenida. Y de esta forma, claro, también es verdad que demuestra por qué Jane Austen se ha consolidado durante tantos años, ¿no? En la narrativa inglesa, bueno, y yo creo ya internacional o a nivel mundial. Para mí, en concreto, a mí me gustó mucho. Quizá no es la que más me gusta, pero a mí me sorprendió. Sí que es verdad que tiene ese toque de emoción, de decir, ¿qué va a pasar? Y además dices, pero no lo estás viendo, o sea, sigues al personaje y dices, pero te estás metiendo en un lío, pero ¿cómo no lo ves, ¿no? Lo que está pasando, porque muchas veces los personajes les ciega su emoción, sus pasiones, o quizá el qué dirán,
Y no sé, no, bueno, como en la vida misma puedes cometer errores que porque no te das cuenta de lo que está pasando realmente a tu alrededor. Ujú. Y sí, a veces es un poco trágica, dramática, trágica, por cosas que ocurren, y es verdad que bueno, ves buenas y malas personas también. Entonces eso no sé, a mí me hizo pues pasar muy buenos ratos, y finalmente el final a mí me gustó, pero siempre te queda esa cosilla. A mí, Ujú. bueno, cuando la leáis, no sé, de si realmente fueron felices con las decisiones que tomaron en realidad, ¿no? Así que bueno, eso yo creo que Jane Austen también lo deja para la posteridad. Bueno, pues aquí esta primera que comentamos ya. Nos vamos rapiditos a la segunda que teníamos por orden cronológico. ¿Cuál Sí. es, Lourdes? ¿Cuál es la que Hombre, tenemos? Orgullo y Prejuicio. Sí, pues Jane Austen escribe Orgullo y Prejuicio entre 1796 y el 97 bajo el título inicial de First Impressions. En un principio, la obra fue rechazada por el editor Cadell y no se publicó hasta 1813, tras el éxito de Sentido y Sensibilidad. Claro, dijeron, bueno, pues si esta ha tenido éxito, vamos a tirar del hilo, a ver si con esta también. Fue impresa de manera anónima y solamente ponía, por indicación, la indicación que ponía es escrita por el autor de Sentido y Sensibilidad. Vaya, pobre mujer, no la ponían el nombre nunca. Nada. Y bueno, se convirtió en un éxito inmediato, agotando su primera edición en ese mismo año de su publicación. Y bueno, la novela ha pasado a ser una de las más conocidas de Jane Austen, quizá una de las más queridas, destacada por esa agudeza del humor, la ironía, la vitalidad de los personajes, con la protagonista principal, Elizabeth Bennet, y Mr. Darcy, como una de las parejas más célebres de la literatura universal. Muy bien. Y bueno, os vamos a contar un poquito de qué va. Seguro, a ver, ¿quién no ha leído la novela o ha visto las películas, las series? Bueno, creo que hay de todo ya, de todo, como de Sentido y Sensibilidad, sí. ¿no? Pero sí que vamos a contar un poquito de qué va. Se sitúa en la Inglaterra rural de finales del siglo XVIII y gira en torno a la familia Bennet, que está compuesta por 5 hijas que, claro, debido a la falta de herederos varones, ya hemos dicho que en la otra también teníamos un poco de problema por esto, deben buscar un matrimonio ventajoso para asegurar su futuro económico. De hecho, lo que va a ocurrir con la hacienda cuando muera el padre es que va a pasar a un primo, y entonces, bueno, pues las hijas y la madre van a quedar prácticamente desahuciadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la protagonista, Elizabeth Bennet, es la segunda de las hermanas, es conocida por su inteligencia, vitalidad, vivacidad, independencia, además, en el pensamiento, una ávida lectora. Parece un poco fuera de este mundo real en el que las mujeres sueñan con casarse con un buen partido, ¿no? Sí. La llegada al vecindario de un adinerado y elegante, comerciante. Sí. Podemos decir que es Mr. Bingley. Sí. Bueno, pues que viene acompañado por su amigo Mr. Darcy, pues genera una serie de encuentros sociales, y bueno, también algunos malentendidos. Bueno, la cuestión es que toda la región se revoluciona un poco en cuanto a su a la sociedad. ¿No? Sí. Entonces, bueno, mientras Jane, que es la hermana mayor de Elizabeth, se enamora de Bingley, y en principio él también, Elizabeth choca con esa personalidad orgullosa y reservada que tiene Mr. Darcy. Bueno, quizá, pues bueno, es un hombre de más alta posición, más adinerado, y ve a toda esta sociedad rural un poco como atrasada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es por eso que no se fija, no ha venido ahí a nada más que acompañar a su amigo a pasar unas veladas en el campo. No sabía él, no. Pobre. Entonces, bueno, pues a lo largo de la novela
veremos, bueno, pues se explorarán los prejuicios que tiene Elizabeth, el orgullo de Darcy, de Mr. Darcy, que obstaculizan pues esa relación que va a surgir. O sea, esto tampoco es que sea un spoiler muy grande. No, tú verás, te dejo a ti, tú eres la de los spoilers. Ya así está. que mira. Vale, entonces sí, porque bueno, desde el principio de la novela hay ahí algo que les Que se está... cuece, ¿no? Que se cuece, que Vale. lo ves que se cuece, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos ahí. Vale. Y bueno, pues hay muchos, pues ya sabéis, ¿no? Lo que ocurre, muchas chicas, luego vienen también, hay como un destacamento de soldados por en medio, las 5 hijas del señor Bennet pues están muy revueltas y nada, y exploraremos todo este batiburrillo de relaciones, de fiestas de sociedad y demás. Y también hay que destacar a la señora Bennet, que es una maravilla. Así. Sí, de personaje con la que uno se divierte muchísimo. Entonces, bueno, la novela, claro, va a abordar temas pues como el matrimonio en la época, las diferencias que hay de clase social, la independencia femenina y la importancia de superar prejuicios para alcanzar una madurez emocional y finalmente la felicidad. Muy bien. ¿Qué dicen los lectores? ¿Qué dicen los lectores? Vamos a ver qué nos dicen los lectores. Seguro que les gustó mucho, ¿eh? Pues dice que, bueno, como tú bien has dicho, sigue siendo uno de los libros más leídos de Jane Austen. Esta novela, y amados por los lectores. No solo leídos, es que le aman, ¿eh? Porque si la otra tenía un sentido del humor muy brillante y vivaz, esta lo tiene más. Esos diálogos, dicen los lectores, con esa vivacidad, esa construcción compleja de los personajes, les tiene enamorados a todos los lectores, que es que lo está recabando y hay muy poca gente que no le guste. Sobre todo ese personaje de Elizabeth Bennet, que está considerada por los lectores como una de las heroínas más queridas de la literatura mundial. Fijaros lo que te digo, Elizabeth Bennet, porque es admirada por su ingenio, por su firmeza de carácter, eso nos dicen los lectores, mientras que el señor Darcy pues se ha convertido en un referente, ¿no? De evolución y redención personal. O sea, no digo más. Pobre señor Darcy. Bueno, he mirado en Goodreads, ¿no? 4,8 millones de valoraciones. Esto se sabe. Mía, sí. También un 4,3 sobre 5. Fíjate que mejor algo más que el todavía, otro, ¿no? Mejor todavía. Y es un clásico, bueno, que ya está en la plataforma, se ve, que trasciende todas las generaciones, todos los contextos culturales, le gusta a todo tipo de personas. No hay un sexo, ni un género, ni una condición social que mediatice a quien le gusta y a quien no. Y los lectores, pues bueno, siguen valorando a Jane Austen porque refleja con esa ironía tan característica suya, pues todos los problemas sociales de su época, sobre todo los de las mujeres, ¿no? Ya sabéis, Mance encanta a los lectores, la crítica social, y siempre acaban todos diciendo lo mismo, con ese toque de humor. Yo creo que eso es una clave en la literatura de Jane Austen, ¿no? Sí. Los críticos en su momento, ¿qué dijeron? ¿Tú qué crees? ¿Que la pusieron bien, la pusieron mal? Los críticos, hombre, si tuvo mucho estirados. éxito. Bueno, pues dicen, mira, la novela, yo lo he estado investigando, recibió críticas bastante favorables. Sobre todo que les gustaban los críticos victorianos o georgianos, ¿vale? Los diálogos, les encontró, pues sí, les llamó mucho la atención. Dice, anda, ¿se pueden escribir estos diálogos con este ingenio de los personajes? Sí, les gustó mucho, porque claro, acostumbrados a otros textos, un poco menos así. Los escritores contemporáneos, como por ejemplo Sir Walter Scott, que no es moco de pavo, se quedaron admirados de la capacidad para retratar las costumbres de la vida cotidiana y de la clase media inglesa con ese realismo y esa sutileza. Walter Scott se quedó enamorado de este texto, ¿no? En la actualidad, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Los críticos actuales está en el altar de los altares, ¿eh? Por ejemplo, he buscado críticos de renombre inglés, ¿no? Por ejemplo, Harold Bloom y, como ya os dije antes, Claire Tomalin subrayan que la maestría de Austen es representar, ya os lo he dicho, con esa ironía las limitaciones sociales impuestas a las mujeres. Se alucinan cómo se puede escribir de las mujeres de aquella época con esa ironía y que enamore tanto a los lectores, ¿no? Y sobre todo les encanta que en esta novela esas consideraciones que llaman económicas para casarse son la guinda del pastel. ¿Qué pasa? La narrativa, bueno, hombre, es la narrativa, ellos dicen, los críticos, del estilo más claro, mejor escrito, con más habilidad y precisión para generar diálogos de la época. Fijaros lo que os digo. Así que bueno, aquí os dejo este análisis más o menos de la crítica. Solo nos queda que Lourdes nos dé su recomendación y nos diga si
la tenemos que leer, ¿no? No sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, en primer lugar quería dar un poco mi opinión también sobre la novela. Yo creo que Orgullo y Prejuicio para mí es mi novela favorita de Jane Austen. Es la que más me gustó. También por el ritmo que tiene, o sea, empieza y ya te engancha. Así como Sentido y Sensibilidad al principio tiene un ritmo más lento. Esta es que no paran de pasar cosas y el personaje te atrapa, ¿no? El personaje de Elizabeth, en realidad casi podríamos definirla como un poco de las primeras mujeres no feministas, sino que defienden, o sea, realmente tiene esa capacidad de defenderse a sí misma, de defenderlo en lo que cree, de lo que cree, ¿no? O sea, porque ella no quiere casarse con alguien del que no esté enamorada. No quiere casarse por el dinero, aunque yo pienso que estaría dispuesta a hacerlo por su familia, porque ese honor que tiene, esa preocupación, de hecho yo creo que de la familia es realmente como casi el pilar. Ella y su padre tienen muy buena relación, pero yo creo que por la inteligencia y ese espíritu un poco indomable que tiene, ella es la que se preocupa muchísimo por sus hermanas, por todo en el fondo. No está de acuerdo con la sociedad. Pero a pesar de no estar de acuerdo con ello, intenta que su familia salga bien parada, que sus hermanas no sufran por un matrimonio que no quieren, ¿no? O que ellas piensan que es muy bonito y igual que está lleno de amor, pero ella no, ella ve la realidad de las cosas y quiere asegurarse de que su familia va a ser feliz, ¿no? Y en ese punto tiene ese punto de feminismo, de punto honor en las mujeres, ¿no? Y eso me gusta mucho y engancha mucho. Y sí que es verdad que, claro, pues una mujer en esa época inteligente, brillante y que está por encima de sus ideales de otras cosas, bueno, a mí, yo con eso me divierto muchísimo, ¿no? Y es muy entretenida. Además, bueno, pues es una lectura esencial para quien quiera adentrarse en el mundo de la literatura de Jane Austen. Es que no se la puede perder, ¿no? Sí. Su lenguaje es muy accesible. Su historia, aunque está ambientada en otro tiempo, conserva esa frescura que te permite, como hemos dicho, identificarse con las emociones, los errores también y todo lo que aprenden los personajes. Y pues, ¿cómo la recomendaríamos? Pues para aquella gente que busca reflexionar sobre los prejuicios que condicionan las percepciones que tenemos de los demás. O sea, porque, bueno, solamente ver a alguien o saber a través de alguien lo que dicen de él, en este caso pues el Mr. Darcy, ¿no? En ese caso, que los prejuicios que pueda tener Elizabeth sobre Mr. Darcy por lo que opinan otras personas, por lo que parece que es, por todo eso, pues no es del todo correcto, porque puedes encontrarte con otra cosa, ¿no? Con otra persona realmente debajo. Y también la importancia del crecimiento personal. Darte cuenta de los errores que cometes y así. También es un excelente texto para estudiar el papel de la mujer en esa sociedad de la época. ¿Te gusta, Luz? De hecho, lo estoy viendo que te gusta. Sí, me encanta. y bueno, como aprovecha Austen para criticar esas normas sociales de su tiempo. Bueno, o sea que no nos la recomiendan, ¿no? Hombre, yo creo que no debéis perderos. La recomiendas como primera obra, por cierto. Ya que sí, ya he dicho que para pero mí como es primera, si alguien que no haya leído ninguna. Es mejor empezar por Orgullo y Prejuicio, sí, ¿no? Yo creo. Sí. Vale. Sí, es mejor. Es que engancha más. Vale. A mí por lo menos me engancha más. Pues ya estáis, vamos. Estáis perdiendo el tiempo, hay que buscarla. Bueno, vamos a la siguiente. Si nos alargamos un poco, os pedimos disculpas, pero es que no se puede hacer más corto. Claro, es que estamos yendo lo más deprisa posible para no enrollarnos mucho, ¿no? La siguiente novela que tenemos aquí. La tercera, Mansfield Park, ¿no? Cuéntanos un poquito de su historia, de cómo fue aquello. Bueno, pues la escribió entre 1811 y 1813, publicándose finalmente en mayo del 14. Esta tercera novela, publicada, se percibe un tono más serio y sobrio que en sus obras anteriores. El libro fue un éxito comercial en su tiempo. Pues bueno, claro, una vez que ya publicas dos ya iba lanzada. Éxitos ya. Aunque evidentemente pues generó diversas divisiones entre los lectores por el carácter más reservado de su protagonista, Fanny Price, en comparación con heroínas, pues eso, más
Sí. más vivas, ¿no? Como hemos visto en el Orgullo y Prejuicio. Sí. Refleja de manera más explícita las preocupaciones morales y sociales de Austen, abordando temas como la esclavitud, el privilegio social, el papel de la educación y la virtud en la formación del carácter. Y bueno, os contamos un poquillo de qué va. Sí. Sigue la historia de Fanny Price, una niña de familia humilde que es enviada a vivir con sus ricos tíos, los Bertram, en Mansfield Park. Ajá. Desde pequeña, Fanny se siente pues inferior dentro de la casa, que hay más hermanos, siendo constantemente recordada pues en su estatus social inferior, Sí. especialmente por una de las tías, la tía Norris. Fanny crece en un entorno de privilegio del que no forma parte completamente, observando las relaciones, los conflictos y dinámicas de poder que tienen sus primos, que, pues eso, como hemos dicho, la sociedad, ya sabéis, Sí, sí. los primos, los varones y las mujeres están ahí, pues ya sabéis. Sí. Y también aparecen jóvenes amigos en Mansfield Park. La llegada de los hermanos Crawford, Henry y Mary, trae consigo tensiones amorosas, claro, esto es una novela también así romántica, Claro. y morales dentro No de la tenía. familia. No podía faltar, sí. No puede faltar. Entonces, bueno, no os quiero decir mucho. Vale, es como una Cenicienta sí, georgiana, es un poco, fíjate. No digo exacto, pero tiene un toque, ¿no? Sí, Por lo totalmente. que estoy viendo, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, de hecho, Fanny, además, es una niña muy bondadosa, muy natural. Tiene una amistad muy profunda con uno de los hermanos. Y van creciendo juntos. No sé, o sea, tú te vas imaginando lo que va a pasar. Pero, claro, de repente aparecen otras posibilidades amistosas, Ahí, lo vas a dejar amoríos. entre comillas, ahí, lo vas a dejar ahí, entre comillas. vamos a dejar ahí entre Vale, comillas, bueno. ¿no? Qué misterio. Claro, porque tú te piensas, ay, ya verás que los problemas van a venir, de que, bueno, que se van a enamorar el hermano de Fanny o algo, que va a surgir algo más y tal, y de repente aparece otra chica. Bueno, es lo que sucede en las novelas amorosas. Pero ahí lo vamos a dejar para que vosotros mismos lo podáis disfrutar y averiguar qué es lo que pasa. Vale, pues ahí nos lo ha dejado con toda la curiosidad del mundo. Esta Cenicienta victoriana, no entre comillas, más. no nos cuenta nada más. No. Vale. Pero sí que podemos saber lo que han dicho los lectores, ¿no? Sí. Sobre esta obra. Entonces, ¿qué posturas genera esta obra de Mansfield Park, ¿no? Pues mira, aquí hay posturas encontradas, ¿eh? No hay una línea total. Porque algunos valoran como la firmeza moral de Fanny y esa complejidad que tiene, esos dilemas éticos que aparecen en la novela, mientras que otros pues le perciben a la protagonista como que está muy pasiva, muy empasmarotada, ¿no? Y o sea que, a ver, les gusta, como tú bien has dicho, las otras novelas porque las heroínas son más activas. Estas dicen, no, es que la quedaba Jane Austen un poco dormida, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los lectores. Mira, es lo que yo he recabado, ¿eh? En Goodreads hay 310.000 valoraciones más o menos y le han dado un 3,8 sobre 5, pues le han dado un poco menos. Claro, es que no todas las obras van a ser la mejor mundo mundial, claro, ¿no? O sea, es los lectores que aprecian, pues sí, la profundidad psicológica, que es un poco más seria la novela, que Jane Austen aborda esos problemas locales y sociales de forma como más seria, un poquito pasa, no sé, quizás estaba madurando como escritora, no sé. Y que tiene un ritmo más pausado, al que le gusta una novela más de ritmo más pausado que la anterior, por ejemplo, que Orgullo y Prejuicio o que Emma, que luego lo vamos a ver también, ¿no? En fin, esto es lo que está en la valoración de los lectores, que no está mal, ¿eh? Yo creo que ya da interés sobre todo el tema que me ha picado mucho. Vamos a ver los críticos en la época que dijeron. ¿Tú qué crees, Lourdes? ¿La dijeron que estaba bien? ¿La dijeron? Pues mira, los críticos en la época se quedaron un poco como sorprendidos por la heroína, porque esperaban otra heroína al estilo de las anteriores y de repente apareció esta chica tan carismática, tan distinta. Yo creo que Jane Austen tuvo la magia de cambiar su heroína, no repetirla. Claro. Que pensaban, bueno, esto va a ser más de lo mismo, otra igual. Sí. No, ahí dijo, os voy a presentar lo que yo sé hacer, otra heroína distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues les gustó mucho que fuera otra heroína con otros matices y otras complejidades familiares distintos. Bueno, eso les gustó. Y los críticos actuales dicen que, fijaros que es una de las obras más complejas que ha escrito Jane Austen. ¿Por qué? Porque
trata cosas como la esclavitud, que son Sí. delicadas, a través de las referencias a las propiedades en las Indias Occidentales, por ejemplo. Trata cosas de la educación de la mujer en la sociedad inglesa, Sí. de forma también muy seria. Además, resalta el uso de Mansfield Park como un microcosmos. Ha metido ahí todo de tensiones de la época, con Austen empleando un enfoque como más moralizante que las otras novelas. De todas maneras, bueno, no nos vamos a ir sin que nos recomiende Lourdes y nos diga un poco qué hacemos. Bueno, pues sí, yo creo que después de Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad es una de las novelas que os recomiendo que leáis. Yo creo que sí que merece la pena, aunque puede ser un poco más lenta, al principio sobre todo, pero bueno, merece la pena, tampoco es tan larga, así que sí, yo creo que debéis leerla. Es sobre todo ideal para lectores interesados en ese estudio de la sociedad georgiana y las tensiones que hay entre la moralidad y el deseo en la narrativa de Austen. Aunque su lectura puede ser eso, un poquito más exigente debido a ese ritmo lento, Sí. nos ofrece un profundo análisis de la formación del carácter, la importancia de ser íntegro, la crítica a las estructuras del poder. Y bueno, se puede recomendar, como os he dicho, como una tercera o cuarta novela de Austen. Ahora os diremos por qué. Vale. Y nada, para ser un poquito pues, más reflexivo, para estudiantes de literatura que busquen ejemplos de cómo la autora emplea ese espacio doméstico como escenario de tensiones sociales y morales. Sí, mira, si quieres, ahora que lo has mencionado, si quieres al final, no os vayáis. Lourdes os va a colocar las novelas como ella piensa que hay que leerlas. O sea, no en orden cronológico, sino nos va a decir por cuál empezar, la siguiente, en su opinión. ¿Vale? Bueno, ¿Lo haces? sería mi gusto, ¿eh? No, sería pero mi gusto, al gusto vale. de Lourdes, que es una auténtica autoridad, así que... Bueno, sí. Que lo digo yo. bueno, no es una autoridad, ya lo sabemos, pero ella tiene un gusto muy bueno. Yo creo que a todos nos va a venir muy bien su opinión porque las ha disfrutado mucho y las ha leído con amor, con pasión, le han encantado las novelas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues luego nos dices al final, así les emplazamos para que no se nos escapen, y que nos cuentes un poco cómo las vamos a colocar en la lectura, ¿vale? Perfecto. Nos vamos a ir a Emma, ¿no? Que yo creo que es otra de las novelas que te gusta mucho, ¿no, Lourdes? Sí. Esta de Emma. Cuéntanos un poco. Pues sí, a mí la verdad que me encantó, Emma me encantó. Esta novela fue publicada en diciembre de 1815, aunque su fecha de publicación oficial figure como 1816. Jane Austen declaró al iniciar esta obra que estaba escribiendo una heroína que nadie más que ella misma iba a querer mucho. Fue la última novela publicada en vida de la autora y está considerada una de sus obras maestras por su complejidad psicológica, estructura y uso de la ironía narrativa. Con Emma, Austen explora con humor las limitaciones del conocimiento y el autoengaño, al tiempo que disecciona las dinámicas sociales de esa Inglaterra rural de principios del siglo XIX. ¿Y qué nos cuentas un poco, sin spoiler, ¿Alguna cosilla nos puedes decir de la novela? Sí. La novela sigue a Emma Woodhouse, una joven rica, inteligente y mimada que vive en Highbury con su padre viudo, mira. convencida de su talento para emparejar a quienes la rodean. Es la lianta. Sí. Esta, ya me acuerdo yo. Esta es la novela de la mujer está tan lianta, ¿no? Cuéntanos. Sí, casi una casamentera. Sí, cuéntanos. O eso es lo que cree ella. Sí que se las trae. Sí. Bueno, pues Emma se dedica a intervenir en la vida amorosa de sus amigos, comenzando con Harriet Smith, una joven de origen desconocido, a quien Emma decide emparejar con un caballero de mayor posición social, ignorando los sentimientos reales de la misma, de Harriet. A lo largo de la novela, los intentos de Emma de organizar matrimonios terminan en malentendidos y situaciones embarazosas, lo que la lleva a confrontar sus propios defectos, su falta de autoconocimiento y las consecuencias de su orgullo. Con el tiempo, Emma se da cuenta de que ha estado equivocada en sus juicios y en sus esfuerzos de manipular a los demás. Y bueno, hasta aquí os vamos. ¿No vas a decirnos más? No. Ya me he quedado con las ganas. ¿Y qué pasa? Lo tendréis que leer, no os va a contar más. No. Bueno, pues ¿quieres saber lo que dicen los lectores un poco de prisa y corriendo? Bueno, pues mira, es una de las que como a ti, yo te lo estoy notando que a ti es una de las que más te gustan estas de las novelas, ¿verdad? Sí. Pues a los lectores también. Es una de las novelas que más gustan a los lectores, sobre todo por el humor e ironía que tiene el desarrollo del personaje principal. O sea, el personaje de Emma tiene enamorados a todos los lectores, Porque mira, además es que es un personaje muy antítesis a los anteriores, que es curioso como Austen. Sí, porque a los lectores, los anteriores son como muy
profundos, otros son muy listos, otros son muy consecuentes, pero no, Emma es un desastre. Entonces, sí, además si es que gustan los lectores, lo dicen, dice, he leído muchos, dicen, a pesar de los defectos, siempre dicen, a pesar de los defectos, resulta entrañable, resulta una mujer divertida, una mujer que ya sé que lo embrolla todo, pero nos gusta, ¿sabes? Bueno, hay 1 millón casi de valoraciones en Goodreads, y le han dado un 4/5, que no está bien, es como las otras. Bueno, la pone en segundo lugar, en tercero, sí. Y los lectores destacan principalmente el ingenio de Austen. Mira, sí. Aquí no es la profundidad, ni es el retrato de la época, ni es nada, sino el ingenio de Austen para embrollar y desembrollar esas relaciones sociales que monta en esta novela, ¿no? Sobre todo aquí la estrella fulgurante y única según los lectores es la protagonista, Emma, sí. ¿no? La crítica, ¿qué dijo en su época? Pues a ver, ¿qué os imagináis? ¿Gustó? ¿No gustó? Pues no lo sé. Pues fue elogiada, y os digo por qué, porque la vieron una novela elegante y que les encantaba cómo reflejaba la sociedad rural inglesa. Yo creo que se morían de risa en la ciudad y dijeron, así es el campo, así. Si es que seguro que decían eso, ¿no? Por ejemplo, Walter Scott, que le tenemos aquí como en primera fila, ¿no? Porque yo creo no perdía comba, le gustaban todas estas novelas. Luego él escribía cosas sesudas de caballeros con espadas, pero mira que le gustaba leer lo de Jane Austen, ¿Sabes lo que le tenía maravillado la habilidad de Jane Austen? Dice, ¿cómo puede esta mujer escribir de esta forma la vida ordinaria? Porque claro, él era tan épico que decía, la ordinaria no tiene... Pues no, le alucinaba con ese... Decía que estaban llenas de encanto, sobre todo esta novela, ¿no? Hoy los críticos super doctos de Oxford y por ahí pues dicen que esto es lo más sofisticado que ha hecho Austen en su estructura narrativa, que puede ser verdad, porque tiene un punto de vista como muy limitado, muy corto, muy estrecho. Es una novela muy corta en cuanto a espacio narrativo, pero es magistral cómo se mueve ese espacio narrativo. Eso dicen los críticos, ¿no? Con eso, sobre todo ese juego, a los críticos actuales, yo creo que a mí también, bueno, a ti les encanta ese juego entre errores y malentendidos que tiene la novela, Lourdes, Es que eso es una maravilla, ¿no? Los autoengaños, los engaños, los errores, los embrollos. En fin, con todo este embrollo que os he dejado, ¿cómo nos desembrollas tú tu recomendación, Lourdes? Sí. Bueno, es que para mí es una de mis novelas estrella de Jane Austen. La recomiendo mucho. Sí que es verdad que no es... Bueno, a ver, sí es muy romántica, tiene ese toque romántico que me encanta de Jane Austen, pero es la más divertida, es en tono de humor. Realmente te metes en la cabeza, es que Jane Austen te mete en la cabeza de esa persona y te hace ver las cosas como ella cree, que luego ella ve las cosas de una forma que no es el mundo real. Entonces, pues ya está, se autoconvence de que tiene razón, porque siempre tiene razón. Y la lía muchísimo, ¿no? Entonces sí, es muy graciosa. Para mí me reía constantemente. Y bueno, sí, es verdad, tienes razón, que con lo que has dicho antes, que en el fondo es una chica entrañable, que te acaba cayendo muy bien, porque tiene, sí, es verdad, no se da cuenta de las cosas, mete muchísimo la pata, pero en el fondo tiene un buen corazón, ¿no? Y Emma, pues es ideal para quien disfruta de esos personajes imperfectos que evolucionan, de esa ironía sutil que tiene Austen, que esté interesado en este narrador limitado, las dinámicas sociales de la Inglaterra de Regencia y los arcos de desarrollo de personaje en la narrativa más clásica. Y seguimos con la siguiente, la abadía de Northanger. Ahora bien, yo creo que son un poco menos conocidas las que ya nos quedan, ¿verdad? Sí. No es que no sean conocidas, pero claro, las otras que hemos dicho, esos monstruos de novelas, hacen mucha sombra, mucho paraguas en estas otras, ¿no? Pero yo las veo muy interesantes. Dinos un poquito cómo se publicó esta novela de la abadía de Northanger. Sí, fue escrita entre 1798 y 99, cuando Jane Austen tenía solo unos 20 años, pero no se publica hasta 1817, tras su muerte, junto con Persuasión, que veremos más adelante. La obra se publica de forma anónima, bajo la fórmula por la autora de Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad. Pero no ponían el nombre, ponla el nombre. Es que no había forma, no había forma. Austen intentó publicar esta novela en 1803, pero la editorial la retuvo sin publicarla durante años.
Antes de su muerte revisó el texto, pero no llegó a verlo impreso, ni a conocer el impacto que tendría posteriormente en la valoración de su trayectoria literaria. Porque, claro, es que hay que pensar que ya sería... es una quinta novela, o sea, fíjate qué trayectoria. Es que ya, ¿no? Bueno. Y esta novela es esencial para comprender el inicio de Austen como escritora, así como la evolución de ese estilo irónico y su crítica a las modas literarias de su época. Y bueno, pues a lo mejor nos puedes contar un poquito de qué va. No, ya sabes, haciendo un pequeño spoiler para que sea pequeño, ¿no? Sí. La protagonista, que es Catherine Morland, es una joven ingenua con una gran imaginación que proviene de una familia modesta y es invitada a Bath, el epicentro de la vida social inglesa a finales del siglo XVIII. Allí conoce a varios personajes importantes, como Henry Tilney, un clérigo amable y culto, y a su hermana Eleanor. Catherine recibe una invitación para visitar la abadía de Northanger, un lugar que despierta en ella pues toda clase de fantasías, porque como es muy aficionada a las novelas góticas, que eran muy populares en la época, comienza a ver misterios, secretos y conspiraciones en cada rincón de esa abadía, creyendo que vive dentro de una novela de terror. Sin embargo, pues Austen utiliza ese humor para mostrar que la realidad es muy diferente de esos oscuros relatos que se imaginan, y la novela pues se convierte un poco en una parodia de esos tópicos del género gótico, mientras explora ese proceso de crecimiento y madurez de Catherine, ¿no? Y pues que se va dando cuenta un poco de lo que era fantasía y lo que es la realidad. Bueno, hasta ahí no les cuentes más, que voy a decirles lo que dicen los lectores un poquito, sobre la abadía de Northanger. Pues la valoran mucho, no está mal, lo valoran bastante, porque tiene ese humor, esa capacidad de parodia que tiene, porque aquí no es la protagonista está embrollona de Emma, sino que es realmente la novela es la parodia, toda ella, ¿no? Catherine Morland, con su inocencia y entusiasmo, se convierte en un personaje muy entrañable en la novela, Lourdes, mucho. Le encanta a la gente este personaje, porque se escapa un poquito, como nos pasó un poco con Emma, también, de esas heroínas sofisticadas de Austen, que tiene como, por ejemplo, Elizabeth Bennet, o como Emma Woodhouse, también un poquito, pues son un poquito más sofisticadas. Es más, yo que sé, tiene ese toque más entrañable esta heroína, ¿no? Sin ser heroína, ¿Qué destaca la gente? Mira, mucha gente destaca que tiene también crítica social muy sutil, pero yo creo que es la más romántica, o se va a esas expectativas románticas de la época que tenían fuera de los excesos góticos, ¿no? Sobre todo critica la novela gótica, también eso está muy bien, eso le gusta mucho a la gente, ¿no? La gente considera que es la menos seria, eso también te lo digo porque lo he leído, y la menos profunda de las obras de Austen. Así que si os gusta alguna obra un poquito menos profunda, pues esta yo creo que sí, ¿no? Mira, he mirado en Goodreads, hay 300.000 valoraciones, un poquito menos, y está situada en 3.8 sobre 5. Pero sigue reflejando el cariño de los lectores, bastante, sobre todo porque sigue teniendo ese toque de humor de Austen, yo creo que no le pierde ese estilo elegante. Y la crítica de la época, que dijo, bueno, mira, aquí ya a partir de ahora, que son novelas póstumas, ¿sabes? Pues voy a pasar la crítica de la época, porque realmente hubo poca crítica al ser novelas póstumas. Vamos a ir a las críticas ya actual, ¿no? Bueno, en la actualidad, los críticos dicen que fue una innovación al mezclar la parodia con la reflexión social, eso dicen, y su humor por cuestionar las modas literarias, que es interesante, sobre todo la literatura gótica y las rígidas normas sociales. Ahí metió un poquito ese toque nuevo Jane Austen, ¿no? Según los críticos, ¿no? Se valora también, los críticos valoran mucho, que es una novela importante para entender la cultura de la lectura femenina, que leían las mujeres en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, claro, pues eso gusta mucho a los críticos actuales. Bueno, recomiéndanos un poquito esta novela, que, bueno, tiene su aquel, ¿no? A mí me parece muy interesante, ya pasó un poco más desapercibida, Sí, yo creo que, fíjate, estamos viendo qué capacidad tenía Austen para reflejar las diferencias reales, ¿no? que hay en las mujeres de su tiempo. Vemos estas, bueno, llamamos heroínas, pero bueno, en realidad son protagonistas, ¿no? Las novelas no tienen por qué ser nada heroico, ¿no? Y estas protagonistas son tan diferentes y cada una te despierta una sensación, ¿no? Entonces, pero todas las acompañas en su viaje, ¿no? de cambio, que muchas veces nos muestra el cambio que tiene cada una de ellas,
al final de la novela es distinta, ¿no? Ujú. Y en esta, pues bueno, pues esta novela es ideal para lectores más interesados en historias que tengan humor, un romance también algo ligero, tampoco tan, Sí. tan fuerte, ¿no? Como en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, o crítica social. Y también para quienes disfrutan de la literatura que juega con estos otros géneros, porque claro, Austen se divierte con estas convenciones, con estos convencionalismos de las novelas góticas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ironía sobre ello, pues también es curioso de leer. Y como es una novela, pues más breve, es ágil, pues puede ser también una opción para iniciarse en Austen, Sí, las eso está novelas muy de bien, Jane ¿no? Austen, sí, porque es un poco más distinta, más así, más rápida. O para quienes buscan una lectura entretenida, mientras te das cuenta de cómo la autora va a ir perfeccionando ese estilo, ¿no? que tiene. Y bueno, pues nos vamos a la siguiente, que creo que te gusta mucho también, ¿eh? ¿Y cuál es? Persuasión. Persuasión. Aquí tenemos una novela también muy preferida por Lourdes. Cuéntanos un poquito cómo fue para escribir y publicar, ¿no? Realmente es la última novela escrita por Jane Austen, que está publicada de forma póstuma. Sí. La publicaron en diciembre de 1817 junto con La abadía de Northanger. Fue escrita en los últimos años de su vida, mientras Austen ya sufría la enfermedad que la llevaría a la muerte, lo que otorga a esta obra un tono de madurez y reflexión que se distingue del resto de su producción. En esta novela, Austen muestra su dominio narrativo y un enfoque más serio y profundo sobre las relaciones humanas y la sociedad de su tiempo, consolidándose pues como una de las creaciones más valoradas en la actualidad. ¿Y nos puedes contar un poquito de qué va? Así, sí, bueno, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Vamos a ver. Sí que es cierto que puede ser una de las más dramáticas o así, no sé. Bueno, quizá tristes. A mí... Triste. Sí, al principio, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora os cuento. Sí, bueno, un poquito. Sí, la novela sigue la historia de Anne Elliot, que tiene 27 años, y considerada en esa época una edad ya avanzada para el matrimonio. Ya sabéis, todos estos convencionalismos, ¿no? Sociales que tenemos. Anne pertenece a una familia noble, venida a menos, y años atrás se vio obligada a romper su compromiso de matrimonio con Frederick Wentworth, un joven oficial naval sin fortuna, debido a esa persuasión de una amiga cercana que le aconsejó no casarse con él por motivos económicos. Pero años después, la familia Elliot se ve obligada a alquilar su casa, a mudarse a Bath por dificultades financieras, lo que propicia que Anne se reencuentre con Frederick, que resulta que se ha convertido en un capitán de marina muy exitoso y con una fortuna. A través de encuentros, malentendidos, observaciones sociales, pues Austen va a explorar esas segundas oportunidades en el amor, el arrepentimiento, la constancia de los afectos verdaderos frente a las exigencias sociales o las presiones familiares. Entonces, claro, esta novela es más realista, más dura. O sea, por eso os digo que al principio empieza un poco de forma dramática o trágica. Sí. Claro, es un romanticismo más trágico, ¿no? Fijaos la pobre cómo está, ¿no? Y bueno, una crítica a las expectativas sociales, la reflexión sobre el amor maduro, presentando esa historia profunda para quienes disfrutan de relatos donde los sentimientos se entrelazan con la realidad de la época. Sí que nos dicen los lectores, que les gusta, no les gusta. ¿Vosotros qué creéis, no? Bueno, pues sí, me les gusta un montón porque, como bien has dicho, va a la profundidad emocional. Tiene un tono sereno, sobre todo muy reflexivo. Eso lo valoran mucho, ¿sabes? Anne Elliot se presenta para los lectores como una heroína. Es que les encantan estas heroínas, pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué gusta a los lectores? Porque es una heroína más madura y humana de todas las que hace Austen. Eso los lectores, lo que he leído, lo que más valoran, ¿sabes? Sobre todo, ¿qué pasa? Pues hay lectores más adultos que les gusta más esta novela. Mira, me he dado cuenta. Hay lectores como un poco en un rango más adulto que eligen más esta novela, ¿sabes? También les gusta mucho ese carácter chispeante que tiene, pero que no llega a ser tan fuerte como la ironía que, bueno, pues que tiene Orgullo y Prejuicio o que tienen otras novelas, ¿no? Pues que hemos dicho al principio, ¿no? Pero esta tiene
un toque pero más suave, ¿sabes? Quizá porque la protagonista es más madura, ¿sabes? Bueno, eso le gusta muchísimo a los lectores. En Goodreads hay 400.000 valoraciones, ya sabéis, está 4.2 sobre 5. Ojo, está de las que más, Las que más. Y está considerada como una de las novelas favoritas de Austen entre los lectores contemporáneos. Ahí lo he visto, pero con mucho. Así que si es una de las novelas favoritas de los lectores, pues a lo mejor será favorita de Lourdes, pero ahora nos lo dice. Pero antes de nada, sería favorita de los críticos. Bueno, ya sabéis, de los críticos actuales, voy a decir, Pues se valora mucho actualmente porque sigue tratando la independencia femenina. Es que a los críticos eso les ha gustado mucho. Yo creo que es un común de todas las obras de Austen, ¿no? Esa una independencia femenina, esas segundas oportunidades, esa crítica sutil de las restricciones sociales. Bueno, pues aquí sigue igual. Y es una lectura, dicen todos, indispensable para ver la evolución, sobre todo, de la literatura en Jane Austen, ¿no? Pero bueno, ahí dejé colgada la pregunta si también a Lourdes le parece de las mejores obras de Jane Austen, o te gusta más o te gusta menos. ¿Qué nos dices de ella? Hombre, pues sí, a mí me gustó mucho. El personaje, pues que es muy bueno, a mí me encanta. Y sí que es cierto que al principio parece estar llena como de melancolía, sí. Pero bueno, luego es que nunca se sabe, ¿no? Cómo van a acabar las cosas. ¿Es muy triste la novela? No, pero bueno, es más romántico, o sea, en vez de ser tan de humor como otras, ¿no? Pues claro, evidentemente empieza con esa presentación de esa chica que, no sé, ya casi da su futuro por perdido, ¿no? Con ese amor al que ha tenido que renunciar. Así, ¿no? Sí, un poco, pues eso, melancólica, pesimista y tal. Pero bueno. Es que hay que leerlo. ¿La recomiendas? Sí, ¿no? Sí. Sí, no sé, luego decimos un poco en la lista dónde la pondría. ¿Dónde la va a poner? ¿Dónde la pondrá? No lo perdáis, que os lo va a decir luego. Sí, pero bueno, es ideal para lectores pues que busquen algo más de profundidad emocional en la novela, realismo y bueno, y esa exploración de los sentimientos verdaderos, ¿no? Y bueno, pues si habéis leído otras obras de Jane Austen, pues no os la podéis perder tampoco, claro. Muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, pues yo creo que nos vamos ya a la última, ¿no, Lourdes? Sí. Nos queda aquí esta pequeña joya llamada Lady Susan. La tenemos aquí al final, que no por eso es peor, ¿no? No. Y nos va a decir Lourdes cómo se imaginó, cómo se escribió y cómo se publicó un poquito. Sí, porque Lady Susan realmente la escribió Jane Austen cuando tenía apenas 18 o 19 años. Fíjate qué joven. Convirtiéndose en una de sus obras más tempranas. Sin embargo, no se publicó durante su vida, ¿no? Sino que permaneció inédita pues más de medio siglo, hasta que vio la luz en 1871, casi 60 años después del fallecimiento, o sea, bueno, casi 60 años, sí. Y entonces esta publicación tardía se debió a que se consideraba como un experimento juvenil de Jane Austen, más que una novela ya completa y acabada, terminada o pulida, con un tono y contenido muy distintos de las obras que la habían hecho famosa. Entonces durante años se mantuvo como una curiosidad literaria, aunque hoy, bueno, pues se aprecia como esa pieza clave para entender cómo inició ese genio literario. Eso ya nos da curiosidad, y como nos da muchísima curiosidad, lo mismo nos cuenta algo, No sé por qué. Lourdes no nos cuenta mucho, No sé. Intentamos contar lo mínimo posible. ¿Quién es esta Lady Susan? Pero como hay gente que nos dice que todo es spoiler, pues bueno, por eso... Bueno, para que no lo veáis, pero yo quiero saber quién era esta Lady Susan, ¿no? Bueno, es una novela que está escrita de forma epistolar. Como dijimos que Sentido y Sensibilidad la había intentado escribir como una forma de cartas, que yo creo que bueno, que tenía esa idea en su cabeza y fue porque había escrito esta primero. Y está compuesta por cartas, ¿no? Que los personajes intercambian. Entonces le da un ritmo ágil, permite múltiples perspectivas, ¿no? Sobre los acontecimientos que se van sucediendo. La protagonista es Lady Susan Vernon, una viuda joven, bella, encantadora, inteligente y manipuladora. Y su principal objetivo es mejorar su posición social y la de su hija, Frederica, a través de un matrimonio ventajoso, utilizando su astucia para atraer a hombres ricos, como Sir James Martin, para pescar. Y simultáneamente jugando con los sentimientos de su cuñado Reginald, quien se debate entre la admiración y la desconfianza. Lo distintivo de esta novela es que presenta una protagonista que no encaja en ese modelo de heroína amable y virtuosa que hemos visto en las
novelas de Austen, que escribió después, Sí. sino que actúa con egoísmo, frialdad, convirtiéndose en una figura muy compleja que rompe con los estereotipos de la mujer sumisa de la época. Sí. Esta obra también ofrece una crítica social, pues, sobre el matrimonio, el estatus y las convenciones sociales, claro. Se caña el matrimonio, ¿eh? Caña daba ahí. Y los lectores que valoran, vamos a ver, ya os comento un poquito rapidito. Tienen muchas opiniones sobre esta obra de Lady Susan, ¿eh? Aquí no hay un consenso. Muchos se sienten atraídos por la ironía, la frescura y esa complejidad de la protagonista. Valoran el humor de Jane Austen, que es, a través de las cartas, ¿no? Pues les gusta mucho. Pero otros, a otros les cuesta mucho empatizar con Lady Susan, ¿eh? No les cae bien Lady Susan, ¿sabes? Porque dicen que es muy, que lo has dicho tú, pero muy manipuladora, muy calculadora. Bueno, tiene mucha ambigüedad moral, ahí que no, pues no cae bien, ¿sabes? Claro, que a lo mejor es lo que buscaba Austen, ¿no? Pues lo que decir. Sí. Y también hay que tener en cuenta que como es un formato como muy de cartas, muy epistolar, pues esto enriquece la lectura, ¿no? Entonces ofrece un matiz distinto para otro tipo de lectores que les gusta más este estilo, ¿no? Entonces genera contradicciones, genera críticas sociales y genera una crítica a esa hipocresía social. Y bueno, pues hay lectores que les gusta este estilo, empatizan más o empatizan menos con la protagonista, entonces pues si te gusta menos, pues si tú no te cae bien la protagonista, pues al final coges un poco manía incluso a la novela, ahí que suele pasar, ¿no? Sí, eso es verdad. La valoración de la... Bueno, pues no, como no se publicó de la crítica, ¿no? En vida de Austen, pues no tuvo críticas, claro. Cuando se publica en 1871, pues se la considera una obra menor enseguida, ¿eh? Pues aquí pasó sin pena ni gloria. Y bueno, es casi una curiosidad, ¿no? Que respecto a las grandes novelas que tenía Austen, pues esto era como... Pues mira qué gracioso, mira, hizo también esto. Como un experimento. Sí, algo así, inicial, ¿no? Sí. En cambio, mira, la crítica actual de la literaria sí que la valora mucho, ¿eh? Y sí, porque dicen que es una de las primeras antiheroínas, pero no así, que no disipada, sino bastante compleja, bien hecha, ¿no? Y tiene un formato, sobre todo epistolar, que gusta mucho a la gente, ¿no? También tiene se la analiza, por ejemplo, porque trata unos temas que se consideran bastante modernos, ¿no? Claro. Como es la hipocresía social y la manipulación femenina, que para aquella época pues no era muy normal y le sorprendió muchísimo a la gente, ¿no? Bueno, yo quiero saber si esta Lady Susan la recomiendas, Lourdes. Ya estamos acabando. Dinos qué te parece. Hombre, a ver, si estáis, si os gustan el resto de novelas de Jane Austen, yo creo que es muy interesante. También, no sé, yo fíjate, pienso que quizá Jane Austen en esa búsqueda que tiene para retratar la sociedad de la época, cómo estaban las mujeres, cómo estaban atadas, ¿no?, a esos convencionalismos sociales y demás. Yo creo que en el fondo no es que sea esta una antiheroína, no. Es que la sociedad fuerza a las mujeres a comportarse de forma antimoral o contra la moral, en algunas ocasiones, para poder sobrevivir, para poder... ¿sabes? Tener un estatus adecuado, y no les importa, en algunos casos, no les importa, pues, caiga quien caiga, para, pues eso, conseguir sus objetivos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizá hemos visto protagonistas en sus novelas muy distintas, y como digo, esta es otra de los tipos de mujeres que pudiera haber en la época. Quizá ella había conocido por experiencias o, bueno, quién sabe, ¿no? En esas tertulias que seguro que se daban, ¿no? A la hora del té. Pues esto es lo mismo. Y, ¿qué podemos decir? Bueno, pues porque es ideal, pues, para lectores que quieran ver esa otra faceta de Jane Austen, más irónica, provocadora, menos idealizada de las novelas así románticas más conocidas. Se disfruta si te gustan los personajes complejos, las historias donde la moralidad, esos tonos de gris, ¿no? que están ahí, pues enriquece un poco la trama y ese humor sutil, ¿no?, que hay. Y bueno, es una novela cortita que se lee fácilmente, es muy ágil. Otra cosa es que no te guste, pues, el estilo de las cartas, este estilo epistolar, pero bueno, yo sí que la recomiendo, siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que fue una de las primeras obras, si no la primera, que escribió
Y bueno, que esto fue un precursor realmente de la obra de Jane Austen. Sí, sí. Muy bien. Pues mira, vámonos a rescatar ya la lista y nos vas a decir, si nos quieres decir un poco, nos das así tu opinión para... Vamos a ver, vamos a poner tabla rasa. Yo no he leído nada, ni una novela, no conozco ni a Jane Austen, he visto el programa de los cazadores de libros sobre la vida de Jane Austen, eso es asignatura pendiente, ¿eh? Sí. No paséis aquí si no habéis visto quién es Jane Austen. Y ya sé quién es Jane Austen, tengo muchísimas ganas de leer sus novelas, ¿cómo puedo empezar? ¿Cuál es el orden que debo seguir? ¿El cronológico? ¿El tuyo? ¿Cuál? Cuéntanos. Bueno, a ver, cada uno es libre de elegir por dónde empezar, ¿no? Pero creo que, no sé, si decimos, por ejemplo, las novelas que más enganchan o que más nos gustan, a mí personalmente, pues yo leería la primera, Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio la pones en primera novela. Sí, no he leído ninguna y empiezo por esa. Sí, eso es. Yo creo que es una de las opciones. Vale. Que mejor se ajusta a todo lo que va a ser pues esta literatura, ¿no? de Jane Austen. Si no te gusta Orgullo y Prejuicio, pues ya no te va a gustar el resto. Nada, si no te yo gusta, creo. Corta y nos veas ya. No, pues ya has llegado hasta aquí, lo sentimos. Bueno, después... O sea, primera, Orgullo y Prejuicio, vale, sí. Sí. Si te gustó mucho Orgullo y Prejuicio en esa primera lectura, ¿no? Pues sigue con Sentido y Sensibilidad. Porque está muy bien también. Sí. Es una novela muy completa y sigue un poco esa... quizá es un poquitín más seria o menos atrevida, pero merece la pena. Sí, muy bien. Después, la tercera. Yo para cambiar... Un poco de ritmo, ¿no? Sí, para cambiar el ritmo, para que sea, no sé, una novela ágil, divertida, yo leería Emma. ¿Cómo te gusta esa novela? Sí. Mucho. Y no la pongo la primera porque yo creo que no es la mayor, o sea, lo que representa la totalidad de la obra de Jane Austen. Vale. Entonces siempre yo creo que es mejor. Pero sí me gustó porque me sorprendió. Tercera, Emma. Sí, tercera, Emma. La cuarta. Cuarta, yo creo que Persuasión. Persuasión, la cuarta. Sí, porque, bueno, quizás una novela más seria, más dramática, pero está muy bien escrita. Claro, es una obra más de madurez de la autora y merece mucho la pena. La siguiente, yo creo que Mansfield Park. Mansfield Park. Está ya la quinta. Muy bien, sí. Vale, Mansfield Park. Y bueno, luego La Abadía de Northanger. Que sería la sexta y ya dejamos para el final. Y Lady Susan. Claro, pues, que es la novela, pues bueno, ya... Más cortita. Más cortita y más específica. Experimental, sí. Inicial, podamos decir. O sea que vamos a... Lo recuerdo yo. Mira, la primera que nos dice... recomendación de Lourdes para los lectores noveles que quieren empezar. Primera, Orgullo y Prejuicio. Segunda, Sentido y Sensibilidad. Tercera, Emma. Cuarta, Persuasión. Quinta, Mansfield Park. Sexta, La Abadía de Northanger. Y séptima, Lady Susan. Sí. Os lo vamos a poner también en la zona de recomendación, en la zona de descripción, esta recomendación para que la tengáis. Y pero bueno, también ellos nos pueden decir cuál es su novela favorita. Sí, es que lo iba a decir ahora. Claro. Sí. Y también os invitamos a que nos digáis vuestro orden, cuál es la novela favorita, si ya habéis leído alguna, si os han gustado, si no os ha gustado, decídnoslo, estamos encantados también, porque todos aprendemos, ya sabéis, ¿no? No quiero terminar el programa sin deciros que también hay otras dos novelas inconclusas, ya sabéis, los Watson y Sanditon, que no vamos a comentar, pero mira, si os digo, ya en el tercer programa vamos a hablar sobre las traducciones, las ediciones, veréis por qué os digo esto, y vamos a hacer una comparativa de traducciones a saco, a cuchillo, de Orgullo y Prejuicio, con varias ediciones en el programa en el estudio de los cazadores. No lo perdáis, este tercer programa vamos a traer y lo vamos a ver delante de todos, vamos a comparar Orgullo y Prejuicio, varias traducciones. Bueno, pues os quiero decir que, por ejemplo, los Watson y Sanditon vienen como novelas anexas en algunas ediciones, que ya os diremos, por ejemplo, en Alba Editorial, vienen con otras de las novelas de estas otras que hemos dicho. Así que bueno, si compráis a lo mejor en Alba Editorial una de las otras, os va a venir pues una de estas pequeñas. Así que bueno, pues ya la tenéis ahí, pues la podéis leer también, ¿no? Pero bueno, eso ya no quiero adelantar más, porque eso será el tercer programa. Os voy a emplazar a que estéis al loro. Si os gusta este programa, el tercero va a ser ya la bomba, porque os vamos a analizar ediciones y os vamos a hacer una comparativa de traducciones ahí sin piedad, implacable, ¿verdad, Lourdes? Sí. De Orgullo y Prejuicio. Y nada, bueno, pues nos vamos a marchar. Si quieres decir alguna cosilla, si
Bueno, ¿quieres ya comentar sabéis algo? que a mí la verdad que me han encantado todas las novelas de Jane Austen. Me gusta. Son muy románticas, pero creo que todos los públicos pueden leer alguna vez algo de vez en cuando de Jane Austen. Muy bien. Para disfrutar. Y ya sabéis lo que os decimos en todos los programas, ¿no? Sí, ya sabéis, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribiros a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y bueno, como colofón, solo os quiero decir, quiero dejar aquí este pensamiento precioso que creo yo que es que estamos tratando con todo el cariño a esta gran escritora Jane Austen. 250 años cumple este año. Este es el motivo de esta serie de programas. Vamos en el segundo programa, espero que os haya gustado. Va a haber un tercero, ya os lo he dicho, y no os lo perdáis, porque si no os vamos a perseguir, no os vais a escapar. Hasta otro día, amigos, adiós. Adiós.